Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por este enorme privilegio que me das de poder compartir tu palabra por estos medios que tú has puesto para que podamos hacer un uso efectivo, un buen uso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que este medio o los medios de comunicación se les puede dar un buen uso o un mal uso. Y yo creo que Dios me da el privilegio hoy de darle un buen uso a la tecnología, ya que pues estamos transmitiendo en vivo y en directo. Yo creo que es una apremiante necesidad el anunciar la palabra del Señor. Y hoy en día está llegando la palabra de Dios. Creo que hasta lo último de la tierra ya el evangelio se está predicando en todo el mundo, y ahora que está avanzada la tecnología, yo creo que están los rinconcitos más infinitos de la tierra, está llegando a través de la internet la palabra del Señor. Así es que yo creo que ya va a llegar el tiempo donde no habrá excusa de las personas que digan que no han escuchado la palabra de Dios. Yo quiero saludar a cada oyente en nombre de nuestro Señor Jesucristo, decirles que aprovechen la oportunidad que Dios nos da de poder estar conectados de esta forma, edificando nuestra vida, porque este es un medio que le podemos dar un mal uso, pero si usted es una persona que aprovecha la tecnología, yo creo que usted va a ser bendecido. Y hoy Dios ha puesto un mensaje en mi corazón a través de un video que yo publiqué de unos niños que están jugando en plena calle. Son unos niños que, puedo decirles, son mis vecinos allá en mi lugar donde vivo, en Honduras. Y estos niños les gusta llegar a mi casa, y lo único que nosotros hacemos es que le decimos a estos niños que si entran a nuestra casa, nosotros lo que les vamos a enseñar es lo bueno. En otras palabras, lo que le vamos a enseñar es la palabra de Dios. Entonces, estos niños, para pedir acceso a nuestra casa, nos están tocando la puerta y nos dicen: déjenos entrar, que al entrar a su casa no vamos a decir malas palabras. Y ahora publiqué ese video una vez más, ya que lo publiqué hace un tiempo, estando allá en Honduras. Y ahora esta madrugada fui al aeropuerto a traer a unos viajeros, y venían muchos niños en el viaje, y podía ver aquel regocijo de sus padres encontrándose con sus hijos y con su pasaporte norteamericano en su mano. Muy rápido los dejaron entrar porque venían legalmente, los niños son ciudadanos nacidos en este país. Entonces podía ver el regocijo de aquellos niños, pero también podía ver aquel grupo de niños que yo publiqué. De hecho, profeticé. Dije una palabra que son los futuros misioneros. Y me trajo el gran recuerdo. A veces uno habla, pero qué precioso es cuando hablamos palabras que edifican, palabras que dan vida. Y nosotros podemos hablar para dar vida o para dar muerte. Entonces yo creo que de eso quiero hablar, porque Dios me ha dado un mensaje, y que mencione esto porque quizás algunas personas, o quizás los padres de estos niños, van a ver este video, y algunos no van a poder quizás entender en este momento lo que yo dije, porque a veces se cree que el ser un misionero de Cristo o un servidor de Dios, se cree que es llegar a vivir pobreza, a vivir en una vida en desastre. ¿Por qué? Porque a veces los que nos enfocamos en el servicio a la obra del Señor, como que no se ve mucho progreso en cuanto a lo terrenal, porque si realmente predicamos la doctrina de Cristo, yo creo que vamos a tener que vivir ciertas experiencias. No quiero decir que Dios no prospera a los hijos de Dios, claro que sí. Económicamente, aquí en la tierra hay hombres de Dios que están prósperos, que son bendecidos, pero hay gente también que es gente de Dios y se ve que no está muy llena de recursos. Entonces meditaba acerca de lo que yo dije de estos niños. Como decía, quizás algunos padres no lo van a entender en este momento, como cuando a mí, cuando era un niño, un hombre de Dios habló palabras que hoy en día se están cumpliendo, y no solo ahorita están cumpliendo, se cumplió desde hace mucho tiempo, porque desde el tiempo en que yo estoy sirviendo a Dios, ha sido porque ha
hecho realidad esa palabra que ese hombre de Dios habló un día cuando yo era un niño. Apenas era un niño muy pequeño, que tengo apenas el recuerdo cuando este hombre me decía que yo iba a ser un hombre de Dios, que yo iba a ser un misionero, que yo iba a ser un pastor, que yo iba a ayudar a muchos. Y es lo que yo estoy viviendo ahora en día. ¿Y de qué forma ayudo? Pues hablando a Dios a favor de mis hermanos, de aquellas personas que necesitan, como hablé en esta mañana, de estos niños que dije que eran los futuros misioneros. ¿Por qué? Porque si yo digo, estos son los futuros prisioneros, eso es lo que va a poder suceder. Pero si yo dije que son los futuros misioneros, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Contribuir para que eso se lleve a cabo. Porque eso fue lo que hizo este hombre que profetizó cuando yo era niño. Él pastoreó a mi mamá, pastoreó a mi familia, nos dio palabras de bendición, y por eso es que muchos dicen, ¿por qué nuestra familia es bendecida? Aunque también tenemos luchas, como cualquier creyente, como cualquier ser humano tenemos luchas, pero muchos nos han criticado, puedo decirle, que qué es lo que tenemos nosotros, o qué nos han visto a nosotros. Y lo que tenemos es que Dios nos dio promesa aún de que desde nuestros antepasados. Entonces, ¿de qué forma contribuyó este siervo de Dios que me ministró palabra? Que nos pastoreó a nuestros antepasados, les enseñó la palabra de Dios, y en base a esa palabra, nuestros antepasados la creyeron y se mantuvieron en la brecha. Entonces, ¿qué me toca a mí ahora? Que profeticé para estos niños que son los futuros misioneros. Pues cuando llegan a mi casa, lo único que necesito es enseñarles la palabra de Dios, como lo he hecho hasta el día de hoy. En mis viajes, lo único que hago es enseñar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Hubo un pueblo que le faltó conocimiento. Y esto es tremendo. El pueblo de Israel le faltó conocimiento, y a través de que le faltó el conocimiento, pereció. Entonces el pueblo que perece es por falta de conocimiento. Y hoy quiero avisar a aquellas personas que les gusta hablar, que deben de hablar lo que edifica, aquello que da vida, y no aquello que da muerte, aquello que bendice, o aquello que da oportunidad a otros. Por ejemplo, estos niños, yo dije eso y lo dije en el Espíritu. Entonces, ¿cómo podré contribuir para que estos niños ahora se conviertan en misioneros? Pues transmitir el mensaje dentro de lo que sus padres puedan permitirme, como hasta el día de hoy lo han hecho. Pues le dan acceso a estos niños a mi casa, para que allí nosotros podamos sembrar una palabra de Dios en sus tiernos corazones, porque los niños son un terreno muy fértil donde nosotros podemos sembrar la palabra de Dios. Entonces, yo le ponía esto: para vida o para muerte. ¿Para qué quiere usted vivir o hablar? En otras palabras, ¿para bendecir o para maldecir? Yo le puse para vida o para muerte, porque hay un poder en los dichos de nuestra boca. Obviamente, si no tenemos el conocimiento, si nos falta el conocimiento, vamos a hacer que nuestra descendencia perezca. Yo creo que no es justo y debemos de aprovechar esto. Así es que yo quiero que usted tome la Biblia o tome nota en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Ahí dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón ¿de quién? De nosotros los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Al final de nuestros días, hermanos, va a haber algo más. Nosotros en esta tierra estamos viviendo un tiempo donde se va a terminar esta carrera aquí en lo terrenal, pero viene la eternidad para aquel que se preparó en vida para vivir eternamente galardonado, pero aquel que para vivir atormentado en vida se preparó también. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros pensemos en estas sabias palabras que Salomón escribió, donde dice que todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que se está pidiendo el corazón del hombre. Allí vemos en el libro de la palabra de Dios, está en muchos lugares donde se está hablando que Dios quiere el corazón de nosotros.
En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. En la puerta de que del corazón. Allí está tocando Él para entrar a darnos vida. Entonces, si Dios ha puesto eternidad en el hombre, sin que nosotros alcancemos a entender, ¿qué tenemos que hacer entonces? Buscar el conocimiento en la palabra de Dios, no para creernos más que otros, que sabemos más que otros, sino para que ese conocimiento nos lleve a vivir una vida abundante aquí en la tierra. Veamos Oseas 4:6, donde dice, refiriéndose al pueblo de Israel, que fue destruido porque le faltó conocimiento, dice aquí la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, le dice el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar, que cuando nosotros, que ya somos padres, debemos de tener mucho cuidado lo que le ministramos a nuestros hijos ahora en día. El apóstol Fernando puso algo que me impactó. Esta mañana lo vi yo, una niña que estaba hablando acerca de los aparatos electrónicos que están haciendo mucho daño a la niñez, y no solo a los niños, a la gente adulta también, porque déjeme decirle que la tecnología, si yo no le diera un buen uso, estuviera completamente enredado en algo terrible. Pero como Dios me ha dado la gracia, y le sigo pidiendo a Dios y a usted que ore por mí para que Dios me siga dando la gracia, cómo darle un buen uso a estos aparatos electrónicos que Dios nos ha permitido aprender a usarnos para poder bendecir y no para poder destruir nuestra misma vida y la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos descuidamos y le damos mal uso a lo que puede ser de bendición, como lo que decía esta niña, hablando de aquellos padres que se descuidan y a sus hijos les dejan el iPod, el teléfono, la tableta. ¿Para qué? Para que estén entretenidos a veces en la iglesia. Eso hacen los niños, o los padres dan esos aparatos para que sus hijos se entretengan en vez de tenerlos concentrados en la palabra del Señor. Algo que me impacta de uno de mis hermanos que es siervo de Dios es que sus hijos crecieron ahí a las de él, escuchándolo a él predicar. Después de que termina, y así ha establecido en la iglesia, después de que termina el sermón o la prédica, entonces les dan la clase a los pequeños. Esto es impactante. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el conocimiento para no caer en lo que cayó este pueblo que pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno, pero si damos un buen uso al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel que le falta conocimiento y no tiene la sabiduría de Dios para instruir a los hijos, ¿qué pasa? Va a venir el tiempo donde sus hijos van a crecer y van a ir mal formados. ¿Por qué? Porque no les dio una mala formación. Yo soy de las personas que no estuve en la niñez de mis hijos con ellos, pero estaba mi esposa con ellos. Y dentro de lo que ella pudo, al igual que mi madre, de lo que ella pudo instruirme, ahora yo estoy viviendo esa instrucción que mamá me dio, porque vi que ella era una mujer de Dios. Entonces, claro, yo tuve un tiempo donde me descarrié, viví el pecado terriblemente, pero como me habían sembrado aquella palabra de vida en el corazón, eso germinó y eso es lo que está produciendo fruto ahora. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tiempo donde si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que dice que todas las almas son del Señor, así como la alma del Padre, la alma del Hijo, pero que el alma que pecare esa morirá, que el Padre no llevará el pecado del Hijo ni el Hijo el del Padre. Entonces, ¿por qué frustrarnos si de alguna manera nuestros hijos se desvían? Nos podríamos frustrar si nosotros no hicimos algo en su niñez, no le instruimos en el conocimiento de la verdad. Nos sentiríamos culpables. Pero si nosotros tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de instruir a nuestros hijos ahora en el camino de su niñez, entonces podemos enseñarles lo bueno para que ellos sean grandes hombres el día de mañana. Y enfocado a esto que Dios me puso de estos niños, que son los futuros misioneros. Y de hecho, en cierta oportunidad, en uno de mis viajes misioneros, en un lugar donde es muy pobre, dije la misma palabra. De unos niños que llegaron donde yo estaba tirando la red en una laguna, estaba pescando.
Y llegaron unos niños ahí corriendo a ver lo que yo estaba haciendo. De hecho, era en la casa de uno de los hermanos que tiene una parte de esos niños que estaban ahí. Entonces yo dije, los futuros misioneros están aquí. ¿Y sabe qué? Uno de ellos, sin darme cuenta yo, ya lleva 2 años de estar estudiando inglés. Él va a ir a otros países que yo no voy a poder ir, quizá. Él va a poder ir porque está aprendiendo el idioma inglés allá en un lugar. Unos misioneros americanos tienen una escuela bilingüe y tienen a muchos niños de esa comunidad estudiando inglés. Y es una escuela cristiana, entonces los están preparando para misioneros. Entonces yo dije eso en aquel tiempo sin darme cuenta, que a los años ya iba a estar viendo el fruto de mis palabras. Entonces, quiero decirle, amado hermano, que usted aproveche, busque conocimiento de Dios, pero para vivir de una vida que a Dios le agrade, no para contender con los demás, que usted sabe más, que usted aquí, que allá, no, para poder prevenir una muerte para su descendencia o incluso para usted mismo, una muerte espiritual, porque eso es lo que puede llegar a venir cuando hablamos mal. Entonces dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y si nosotros estamos hoy en día con la oportunidad de poder escudriñar la Escritura para ser preparados para toda buena obra, vale la pena que le pidamos a Dios el conocimiento de su palabra para poder tener vida en abundancia ya como creyentes. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor en Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. No hay verdad, dice. No, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso la gente está tan tremendamente confundida hoy, porque dicen, ¿por qué está pasando eso en Texas? Si la gente que ya tiene el conocimiento de Dios sabe que esto se ha venido anunciando desde hace más de 2000 años. El Señor Jesús habló de esto que iba de los acontecimientos que iban a venir. Entonces, el que ya tiene conocimiento sabe de que el que ama a Dios, esto está ocurriendo para bien, lo mencioné el martes. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos el conocimiento, nosotros no vamos a blasfemar. Lo que vamos a hacer es doblar las rodillas, orar como estuvimos orando, intercediendo el martes por los que están damnificados, para que Dios les provea y los que no conocen de Dios puedan buscar de Dios, reconocer a Jesucristo como su Salvador, porque para ellos hay oportunidad. Entonces, ya el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios ya no está criticando, no está blasfemando. Los que blasfeman, critican, murmuran, son los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día lo único que hace el hombre, y a veces hasta cristianos, ¿por qué? Porque les falta conocimiento. Mienten, perjuran, matan, hurtan, adulteran. ¡Qué tremendo eso! Prevalecen, dice, los homicidios tras homicidios. Eso está sucediendo hoy. Por ejemplo, en mi país hay una gran necesidad. Todo el mundo le echa la culpa al gobierno que está. Pero ¿por qué no doblamos las rodillas y orar por los que están en eminencia para que Dios le dé la oportunidad de vida? En esta nación norteamericana muchos critican al presidente que está hoy. Pero ¿por qué como pueblo de Dios nosotros no doblamos las rodillas y le decimos a Dios que le dé la oportunidad a este hombre de conocer a Dios para protección de su esposa, de sus hijos, de su descendencia? Entonces, si haríamos esto con el conocimiento en la palabra de Dios, entonces las cosas cambiarían y nos convertiríamos en gente de bendición. Entonces es importante que entendamos que por falta de conocimiento el pueblo perece, está viviendo en crisis. Si todos los creyentes del mundo nos uniéramos a orar por las autoridades que están en eminencia para que Dios les dé la gracia. Pero ¿qué pasa? Cristianos en política, insultando al otro candidato adversario. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir a un pueblo así? En cambio, es necesario, amados hermanos, que le pidamos a Dios el conocimiento pleno de su palabra para poder vivir bien nosotros y pasarle una estafeta de fe a nuestra descendencia. Entonces, dice la palabra en Oseas 4:3, por lo cual se enlutará la tierra
se enlutará todo morador de ella. Ahora hay luto en Texas. Pienso que ha muerto gente, pienso que hay gente que está al borde del suicidio, quizás porque ha perdido mucho. Los que no conocen de Dios. Hay luto en la tierra. ¿Sabe? Cuando yo me doy cuenta de esa noticia, yo le pido al Señor misericordia. El martes, los que estuvieron en la oración el martes, saben de lo que yo les compartí, que conozco la necesidad. Por varias veces estuve damnificado para el FIFI no fue tanto, que hace 43 años, que tenía 7 años. No fue tanto la pérdida que nosotros tuvimos, porque la casa no se perdió, pero el lodo entró adentro de la casa. Pero con los años volví a vivir otra experiencia tremenda. Se me quemó mi casa, a uno de mis hermanos también. Y sé lo que es la necesidad, sé lo que se vive, pero ya como hijos de Dios pudimos entender que aquellas personas, hombres de Dios que nos ministraron fe, nos dijeron es porque Dios les va a dar una mejor casa, y dicho y hecho, eso sucedió. Entonces, la ventaja que el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios sabe de que todo lo que está pasando es para bendición. Entonces, ¿por qué no hacemos esto, amados hermanos? En vez de usar nuestra boca para maldecir, ¿por qué no bendecimos? Y empecemos a orar por las autoridades, tanto de este país como las del país donde usted es originario, para que podamos bendecir a las autoridades y poder pedir que Dios tenga de ellos misericordia, que un día le conozca, que se vuelvan hacia Dios. Entonces Dios se volverá hacia esas autoridades y vendrá paz. Pero lo que pasa es que hoy el mundo no se está dando cuenta que todo esto está escrito, que son acontecimientos que van a pasar, y no tienen el conocimiento pleno porque se han descuidado de buscar más conocimiento para aprovechar ese conocimiento para la vida personal de uno mismo y de nuestra familia. Pero ¿qué pasa? Mucha gente está buscando el conocimiento, ¿para qué? Para llenarse de conocimiento y decir yo sé más que estos. Y esa no es bendición. Así es que la tierra se enlutará y todo morador de ella. Dice que con las bestias del campo y las aves del cielo, hasta las aves del cielo, las bestias del campo están sufriendo, porque esos lugares, ¿cómo quedaría si las casas quedaron así? ¿Cómo han quedado los árboles? ¿Cómo han quedado los lugares donde las aves del campo se alimentan? O sea, está enlutada la tierra hoy a través de que el hombre no quiere buscar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir y ser de bendición, pasar estafetas de fe a los demás. Así como yo estaba pronunciando, los futuros misioneros. De hecho, hay padres de estos niños que a pesar de que todavía no son cristianos, a mí ya me lo están diciendo, usted representa bendición en el barrio. ¿Por qué? Porque saben que solo les decimos palabras de bendición a esos niños. Entonces, nosotros, amados hermanos, podemos hablar palabras de bendición, palabras de vida. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en un restaurante, yo estaba limpiando las mesas, porque no hablaba inglés. Pero veía a los que servían las mesas, ganaban mucho dinero. Y yo les decía, aunque ustedes me vean a mí haciendo esto, pero mis hijos, ellos no van a hacer esto que yo hago. Ellos no van a limpiar mesas. No quiere decir que ese es un mal trabajo. A lo que yo me refiero es que yo quería algo más para ellos, como que ganaran un poco más de lo que yo había venido a ganar a este país. Entonces, no es que yo esté descalificando el trabajo, ya puede ser lavar platos, limpiar baños, lo que sea, es un trabajo que el dinero se gana honestamente, eso es bendición de Dios. No quiero descalificar eso, espero darme a entender en eso, pero a lo que me refiero, las palabras que yo mencionaba a favor de mis hijos, apenas tenían añitos, 8, 9 años mis hijos. Entonces, para que se cumpliera la palabra que yo decía que ellos no iban a venir aquí a lavar platos por no saber inglés, yo tenía que contribuir para que esa palabra se cumpliera. ¿Y sabe qué yo hice? Le mandaba cursos de inglés a mi hijo mayor, bueno, para los 3, pero a aquel le gustaba más el inglés y entonces empezó a aprender. ¿Y sabe qué está haciendo? Eso está haciendo él, haciendo aquel trabajo que yo decía, que eso podía llegar a ser él. Entonces yo contribuí, mandándole algunos libros de inglés. Entonces, si usted profetiza para sus hijos, a esto quiero llegar yo, porque no quiero enfocarme en mis hijos solamente. Esto lo doy como
por base a un ejemplo para que usted me entienda lo que yo quiero tratar de transmitir en el nombre del Señor, que cuando nosotros profetizamos para nuestros hijos cosas buenas, tenemos que contribuir para que esa palabra se cumpla, tratándolos como hijos de Dios, a pesar de que ellos tengan una conducta que no está tan saludable. Pero ¿qué pasa? Nosotros los maltratamos, los insultamos y empezamos a maldecirlos. Entonces le estamos dando muerte a aquellas palabras que un día pudimos decir que eran de bendición para ellos. Entonces podemos contribuir para vida o para muerte en los dichos de nuestra boca. Así es que, amados oyentes, yo les recomiendo en el nombre del Señor que si busca conocimiento de la palabra de Dios, haga uso de sus palabras para vida y no para muerte. Así es que la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, verso 8 en adelante hasta el 10 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Esto es tremendo. Hace un tiempo prediqué de esto, porque Dios me habló hace un tiempo acerca de este versículo o de este pasaje donde dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero es un hombre natural. Pero un hombre espiritual sí puede. ¿Sabe por qué? Porque un hombre espiritual está siendo guiado por el Espíritu Santo y es el que lo hace hablar cosas buenas. Por eso es importante que nosotros nos convirtamos en creyentes, en hombres espirituales, no en personas religiosas, que buscamos el conocimiento solo para contender y demostrarle a otros que sabemos más. Pero si aprendemos que la sabiduría que viene de Dios es para que podamos manifestar que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es el que gobierna esta lengua, que es tremenda, que no se puede dominar. Siendo hombres carnales no podemos, pero si nos convertimos en hombres espirituales, vamos a poder hacer uso de nuestras palabras para ser de bendición. Entonces, si dice la palabra que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la naturaleza del hombre el hombre carnal. Pero ¿qué pasa? Sigue diciendo: con ella bendecimos al Dios y Padre. Hay gente que gran algarabía ante Dios en la iglesia o ante los hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando sale maltratando, sale insultando, sale quejándose de lo que está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Y dice: y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Pero ¿qué dice Santiago? Hermanos míos, por favor, no debe de ser así ya. Y ahí es donde yo quiero llegar, que si nosotros, amados hermanos, buscamos el conocimiento que nos hace falta, vamos a evitar muertes, vamos a evitar catástrofes, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Hay gente tremendamente descuidada, se afanan tanto en los quehaceres y se descuidan de su familia. Usted dirá: pero tú te descuidaste de tu familia. Yo no me descuidé de mi familia. Estuve por muchos años con mutuo acuerdo con mi esposa. Y ahora ellos tienen edad, que ellos pueden manifestar lo que les sembró mi esposa, lo que les engendró mi esposa como sierva de Dios. Y también pueden manifestar lo que Satanás sembró a través de la naturaleza que traemos arrastrando. Entonces ya en esa temporada que los hijos crecen, ya son responsables de sus hechos. Porque recuérdese que hay padres que se frustran cuando llegan los hijos a la adolescencia. Cuando ya son jóvenes, se frustran porque ven sus acciones, sus actitudes. No tienen el conocimiento que la Biblia dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Allí lo dice en Génesis. Entonces, cuando son niños, es el tiempo de engendrarlos en el conocimiento de la palabra de Dios. Contribuyendo ¿cómo? Haciendo uso de la fe, tratándolos con el amor de Dios. Recuerdo en un viaje misionero vi a un hombre, lo compartí hace poco, que a su hijo, porque estaba con una conducta mala, un jovencito lo tenía durmiendo en un colchón de mala muerte. Y le digo yo: ¿cómo usted le puede transmitir a su hijo el amor de Dios? Y le di un consejo, sabio por cierto. Le digo yo: cómprele un colchón, una buena cama a su hijo.
Y si él no llega a entender, dígaselo usted: hijo, si aún portándote mal te estoy comprando buenas cosas, ¿cómo no será cuando te estés portándote bien? Y eso le va a hacer reflexionar a su hijo. Entonces nosotros queremos que los hijos lleguen al Señor y maltratándolos, y no debe de ser así. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, al alcance de nuestras posibilidades, obtener el conocimiento para ser cristianos de bendición. Entonces, ¿qué pasa? Si nos descuidamos, ¿cuánta gente se afana para obtener recursos materiales y descuidan a su familia? Como les digo, yo no estoy en el grupo de los que se descuidó de mis hijos, porque mi esposa estaba engendrando a sus hijos y yo estaba fuera de casa dándoles el sustento a ellos. Ella estaba enseñándoles la palabra, instruyéndoles en el camino de su niñez y en el camino de la verdad, y diciéndoles: su padre está trabajando para que ustedes sean mejores personas. Entonces no me descuidé de ellos, porque estábamos en mutuo acuerdo, estábamos en comunicación. ¿Sabe quién es aquel que se descuida? Cuando el hombre y la mujer se van a trabajar los dos y dejan a sus hijos en manos de otro. Esto como que ya suena fuerte, me estoy metiendo en un campo muy peligroso. Que Dios me dé la gracia, porque el Espíritu Santo me está poniendo a hablar de esto. Pero déjenme decirle a aquellos padres que han invertido su tiempo en sus hijos, pueden ver la diferencia de aquellos que han descuidado el tiempo en sus hijos. Entonces, veamos lo que dijo Jesús. En Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las avecitas que están sufriendo allá en Texas también, porque la grama se aterró. No hay semilla donde las avecitas del cielo llegaban a comer, hasta esas están enlutadas hoy. Mas sin embargo Dios tiene cuidado hasta de eso. Mirad a las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Pero ¿qué pasa? Vuestro Padre las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, pero os digo, y por el vestido ¿por qué os afanáis? Dijo el Señor. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, el escritor de Eclesiastés, de lo que le estaba leyendo al comienzo, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. He ahí el detalle: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Volviendo a las familias, muchos padres todavía tienen la oportunidad de que engendren a sus hijos. Se están desviando y están cuidando más hacer una fortuna, y están descuidando de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Otra persona no le va a instruir como le puede instruir usted como mamá, porque la mamá es la que engendra a los hijos en la casa y el papá es el que va a buscar el alimento. Entonces yo quiero decirle hoy que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces esto es bien importante, amados oyentes, que usted aprenda a buscar conocimiento para que no esté sufriendo, viviendo consecuencias de el destructor. Dice Eclesiastés 3:9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué me hubiera servido a mí afanarme tanto
y que mi esposa se hubiera venido también para acá y dejara a mis hijos allá botados, entonces hubiera perdido la bendición que tengo, que ahora ya crecieron y son responsables de sus hechos. Pero hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a buscar el conocimiento de la palabra de Dios, porque ¿sabe qué? Todavía hay oportunidad, no importa que sus hijos hayan crecido, que cometan graves errores, porque si están bajo promesa, todo eso Dios lo torna para bendición, porque esa es la ventaja, que el creyente, o la persona que viene a Cristo, no importa lo malo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, todo se convierte para bendición, y por eso el diablo está tan enojado, porque no la puede sacar con los hijos de Dios. Lo malo es mantenerse afuera del camino. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo he visto el trabajo que Dios da a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, cuando nos ocupamos en el trabajo del Señor, es cuando se vienen a cumplir las promesas que Dios nos ha dado. Porque déjeme decirle, mientras yo estuve trabajando años, viviendo en pecado, estaba al borde de la muerte, pero cuando me di cuenta que lo primero era buscar el reino de Dios y su justicia, las añadiduras han venido como consecuencia a la obediencia a la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que afanarse trabajando, porque afanarse más allá de lo que le quita el tiempo para congregarse, para escudriñar la Escritura, para vivir en búsqueda, eso sí está muy malo, ¿verdad? Pero si usted se afana para conseguir el sustento, el abrigo para usted, para sus hijos, para su esposa, entonces yo creo que vale la pena que los matrimonios jóvenes que están estableciéndose rompan esa maldición de entregar a sus hijos a otra persona que se los cuide y los dos irse a trabajar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero esa es la cultura que se vive, dicen muchos en este país. Pero eso es aquel que quiere. Pero aquel que quiere vivir humildemente, agradando a Dios, puede hacer que pueda dedicarse. Por ejemplo, yo podía permitir que mi esposa fuera a trabajar para hacer más dinero, pero no. Los pusimos en mutuo acuerdo, aunque fuera con poco. Pero ella estaba cuidando de los muchachos y ahora son hombres que si ellos cometen errores ya son responsables de sus hechos, no porque no se les instruyó cuando eran niños. Entonces, pero usted podrá decirme, pero ¿qué pasa si yo no tuve ese conocimiento porque no era cristiano y mis hijos crecieron? Pero vienen sus nietos, viene su descendencia. Entonces yo creo que Dios es un Dios de oportunidad que nos da el privilegio de llegar a tiempo a nuestra vida. Dios nunca llega tarde. Y véalo ahí en Eclesiastés, capítulo 3, donde dice, todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido eternidad en el corazón de los hombres. Ya no se frustre más si usted ha vivido en desorden a través de que le ha faltado el conocimiento. Para eso Dios nos ha puesto a nosotros como mensajeros, para que instruyamos a la gente, para que llegue el tiempo donde ya no necesita mi instrucción como mensajero. Va a llegar el tiempo que ya no vamos a necesitar predicar. ¿Sabe por qué? Porque todos van a ir teniendo una relación personal con Dios. Y eso quisiera yo, que usted aproveche los consejos que por este medio Dios nos pone a dar. ¿Por qué? Porque todos me conocerán del Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie enseñará a su hermano a conocer a Dios, porque todos me conocerán, dijo el Señor. Entonces, ¿qué le recomiendo hoy? Que cualquiera que sea su situación, si usted ha vivido descuidado porque ha desconocido la palabra, porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Dice la palabra. Mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Se desviaron. A ellos se les había dado promesa de llegar a una tierra que fluye leche y miel, pero se descuidaron, poniendo la mirada en otros dioses, y por eso perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Y hay mucho creyente que se puede perder la bendición de vivir bendecido hoy. ¿Por qué? Porque no está buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Yo estoy impactado de lo que estoy viviendo. Estaba viendo unos videos hoy que hace 9 años los prediqué, donde yo solo me tenía que grabar. Qué bueno que hubieran habido personas
auxiliándome para desarrollar en lo que Dios me estaba llamando a hacer. Pero cuando el llamado de Dios Él va a poner las personas para que las cosas se hagan de una mejor manera y para honra y gloria de Él. Ahora hay servidores que colaboran para que nosotros hagamos, ¿verdad?, uso del don de Dios para bendecir a muchas familias. Entonces, prediqué hace años y los proyecté algunos mensajes. Y recuerdo que en ese tiempo encontré una palomita muy herida. Yo la entré aquí a la iglesia, le curé su herida, la ala se le había podrido, llena de gusanos, y se la curé. Y ya cuando se curó su ala, le nació nuevas plumajes, y la parte donde se le cortó el hueso, pero allí por el lado echó plumas y volvió a volar. Entonces me acordé de que así estuve yo un tiempo, hecho pedazos por el pecado. Le había fallado a Dios, a los hermanos, a mi familia, a todo el mundo le había fallado. Pero cuando vino Dios, me tomó en sus manos como el alfarero por excelencia, me curó ese pecado y me convirtió en un servidor como el que ahora Dios me va convirtiendo, porque voy así, poco a poco voy mejorando mi conducta. Pero cuando me sentí perdonado de Dios por lo que yo había hecho y había logrado pedir perdón a aquellos que le había hecho daño, un día tuve el privilegio de poderle presentar una ofrenda a Dios de flores. Y me arrodillé y le dije: Señor, aquí vengo a entregarte estas flores como una ofrenda porque mi corazón está agradecido por el perdón a mis pecados. Si David falló, un hombre que había sido ungido como rey, le falló a Dios. Pero cuando el profeta Natán le dijo: has pecado, has cometido adulterio, has fallado, David se arrepiente. Y después, ¿qué está diciendo David? Cuando se ha sentido perdonado, después está diciendo: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Y empieza a decir, eso era después de que había pecado. Entonces nosotros podemos convertirnos en personas de bien a pesar de que hayamos tenido un pasado. Entonces vine yo y le presenté al Señor unas flores. Mucha gente pudo decir: ese Moisés está loco lo que está haciendo. Pero lo que no sabían es que en mi corazón había agradecimiento por el perdón de los pecados y por la vida nueva que yo estaba obteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en día soy un mensajero que le puedo decir a cualquier persona que no importa su pasado, lo que cuenta es el presente y el futuro. Y este es un presente para usted, para que usted le entregue su corazón a Jesucristo, porque Él está a la puerta tocándole para que le deje entrar. Y entonces empieza a venir sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, para que usted pueda bendecir a su descendencia. Muchas veces maldecimos. Recuerdo en un viaje misionero, una madrugada Dios me despertó y me dijo: vete para tal lugar, lo compartí hace tiempo. Y vas a llevar un mensaje a una familia. Y el mensaje era tremendo porque había una necesidad tremenda. Y me voy, me alisto y me voy. Y me estaban esperando esa familia para pedirme consejo. Porque una jovencita de 15 años, empezando su futuro, estudiando, había salido embarazada. Y lo impactante de todo es que ellos estaban confundidos, querían que abortara a esta muchacha, querían que meter preso al que había tenido relaciones con la muchacha. De hecho, la prisión estaba abierta para este hombre porque ella era menor de edad, tenía 15 años. ¿Qué voy a aconsejar yo como mensajero? Pero Dios me había hablado a mí, que fuera a dar un mensaje y que Él me iba a decir que yo iba a hablar cuando llegara. Y era exactamente esa necesidad la que había. ¿Qué podría aconsejar yo? Podía decirle: métanlo a la cárcel a ese hombre porque es menor de edad su hija, porque esa es la ley terrenal, esa es. Podía yo decirle: es muy jovencita, que aborte mejor, pero la ley de Dios no dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Podía hacer uso de misericordia para aconsejar a favor del que había cometido el error, aunque no había sido violación, había sido en una pasión juvenil de la muchacha, y obviamente el hombre no tuvo cuidado y la embarazó.
Le digo yo, ¿sabe qué? Le digo al abuelo o al papá de esta muchacha, le digo, ¿sabe qué? Que no aborte. Va a ser un nieto de bendición. Y empecé a orar por esa necesidad. Y empecé a bendecir a ese hombre. Y le digo, y si mete a la prisión a este hombre, van a quedar de enemigos. Mejor pidámosle a Dios que este hombre un día posiblemente recoja a su hija y se convierta en un hombre de bendición. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo, que ahora el niño ya está grande y ama mucho al abuelo. Hubo un tiempo que vivía en la casa del abuelo este niño y solo con él quería dormir. Y solo me acordaba de aquellas palabras que yo le dije, que ese niño, ese nieto iba a ser de bendición. Entonces, ¿qué pasa? Viene y ahora esta muchacha se acompañó con el papá de este niño y ahora tienen una niña, preciosa princesa, linda familia. Y ahí estamos orando para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, qué bonito es, amados hermanos, cuando aconsejamos. ¿Cómo? Con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la sabiduría de Dios para bendecir a las familias de la tierra. Yo quiero terminar con una oración de fe. Si tú eres una persona que estás teniendo problemas en tu familia, con tu familia, pídele a Dios que te dé la sabiduría, cómo actuar como si eres ya hijo de Dios. Si no eres cristiano y tienes lucha con tus hijos, solo entrega tu corazón a Jesucristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no maldigas a tu descendencia, a tu familia, por falta de conocimiento, porque el conocimiento, cuando hace falta conocimiento de la palabra de Dios, perece nuestra familia, nuestra descendencia. Entonces, la oración que yo quiero hacer es que si tú no eres hijo de Dios, y quieres entregar tu corazón a Jesucristo para que Él gobierne tu vida y tu descendencia sea de bendición, no importa que ya sean tus hijos grandes y que estén en desorden, tú puedes ordenar tu vida y al venir tú a Cristo traes traspaso de bendición a tu descendencia. Y esta es la palabra que quiero administrarte hoy, que ya no hables mal para dar muerte a tu familia, a tu descendencia. Habla palabras de bendición. Si tus hijos, tus hijas se equivocaron, bendícelas. De una u otra manera, el fruto de tus hijos va a ser fruto de bendición. Por eso en esta hora yo vengo a bendecir tu vida. Si tú eres pecador y quieres venir a Cristo, dile, te entrego, Señor, mi corazón. Reconozco que soy pecador. Díselo así con esa palabra. Porque por eso viene la salvación por medio de la palabra que pronunciamos. Porque ahí entra salvación a nosotros cuando decimos que reconocemos que somos pecadores, pero que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, que Él resucitó para darnos vida. Entonces nos convertimos en hijos de Dios. Y desde allí en adelante necesitas nutrirte de la palabra de Dios para que tengas el conocimiento pleno de su palabra y traigas vida a tus seres queridos, a tu descendencia. ¿Te gustaría en este día entregarle el corazón a Jesucristo y decirle, yo quiero ser de esa familia de bendición que el hermano Moisés me habla? Yo quiero ser de esa familia de bendición, que los dichos de mi boca sean para bendecir y no para maldecir. ¿Te gustaría? Y si te has desviado del camino del Evangelio de Jesucristo, tú puedes pedir perdón al Señor, conviértete a Cristo. Otra vez, entrégale tu corazón para que de ahora en adelante el Espíritu Santo empiece a gobernar, a guiar tu vida y empiezas a fructificar como un hijo de Dios. Recuerda que Dios no se vuelve a recordar de nuestras iniquidades. Dios me dio el privilegio de construir una cabaña y en esa cabaña de vez en cuando yo enseño la palabra de Dios allí. Y no sabía por qué Dios me estaba poniendo que pusiera un ducto de aguas negras para establecer un inodoro ahí. Pero cuando estaba predicando un día, me dijo el Señor, dile a la gente que cuando yo perdono los pecados, no me acuerdo de ellos, similar como hacen ellos cuando ellos vienen al baño, a defecar, echan las heces, le bajan la palanca o le echan el agua y esa suciedad se va. Nadie quiere ir a ver al toilet que desechos dejó allí. Nadie quiere ir a ver, porque es algo asqueroso. De igual manera, el pecado es asqueroso, por eso Dios no se acuerda del pecado que hicimos, porque lo perdona de verdad y no se vuelve a acordar de los errores que cometimos.
Si hoy te sientes perdonado, no vivas frustrado por el perdón que ya Dios efectuó a tu vida. Por eso, ven y concéntrate en que si alguno está en Cristo es nueva criatura y que lo viejo ya pasó. Y lo que ahora cuenta es esta nueva vida donde tú vas a ser instruido para ser una mejor persona en el camino de la verdad. Yo voy a orar una oración de fe. Posiblemente me veas llorar, quizás tirar mocos o qué sé yo. Algo asqueroso puedes llegar a ver, porque sabes que me conmueve la necesidad que estamos viviendo hoy de que se predique un evangelio con el poder del Espíritu Santo para cambiar las vidas. No que las lágrimas, no que empiece ahí, pero sabe que conmueve la necesidad que hay hoy en día del conocimiento de la palabra de Dios para convertirnos en hombres de bendición. ¿Sabes qué? Creo que era el hijo, la ovejita negra. ¿Quién de mis familiares quizás podía creer? Aún ni mis mismos hermanos, pero mamá sí lo creyó, de que yo iba a ser un hombre de Dios. Aún ni mis hermanos lo creyeron, ¿verdad? En cambio ahora me he tornado de bendición para ellos, a pesar de que uno de mis hermanos tiene 28, 29, 30 años de ministerio. Él siempre que habla conmigo me dice: Moisés, te pido las oraciones para que Dios me ayude en el ministerio. Aún un hombre de tantos años me pide oración. Entonces quiere decir que nos convertimos en hombres de bendición cuando realmente nos arrepentimos, nos convertimos, porque nos podemos arrepentir sin conversión. Y el arrepentimiento tiene que llevar conversión y un cambio de vida para que entonces vengas tú a disfrutar tiempo de refrigerio, como dijo el apóstol Pedro. Entonces yo te quiero decir hoy, únete conmigo. Si estás en necesidad de ver la gloria de Dios en tu descendencia, ministrale palabras de bendición. Ministra palabras de bendición a tu descendencia y visualiza. Mi mamá, ella visualizaba la promesa de Dios. Ella se fue con el Señor en el 2003 y muchas cosas no las vio aquí terrenalmente. Estará desde los cielos observando la vida que Dios me está dando. Con esto no quiero decir que estoy exento a una caída. Si me descuido, en un par de minutos puedo estar fallándole a Dios. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que aquellos que les transmite un mensaje de esta naturaleza y lo aprovechan, se convierten en intercesores a mi favor para que Dios me guarde, me dé la gracia para hallar gracia ante los ojos de Dios y para caminar en obediencia en su palabra. Porque déjeme decirle que los dichos de un hombre de Dios tienen poder para bendecir a muchas familias de la tierra. Y si tenemos poder en los dichos de la boca, aún no siendo creyente, aún sin conocimiento, ¿cómo no va a ser cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces somos poderosos en Cristo Jesús para derribar fortalezas y para honrar a Dios. Entonces vamos a orar para pedir a Dios. Ahí el Espíritu me va a ir inquietando por qué orar. Si tú eres uno de los que yo menciona en la oración, necesitado, yo te pido que busques hoy. Padre, gracias por este enorme privilegio que me has dado, papito, de poder ministrar esta palabra que lleva un gran poder. Porque sé, Padre, que habrán familias bendecidas. Aquellos que tomen en serio este consejo, papito. No como un regaño, no como un insulto, no como algo que les estoy dando con látigo. Tú sabes, papito, por qué lo hablo de esta manera. Porque yo sé lo que representa, Padre, cuando combatimos las anomalías, cuando combatimos la falta de conocimiento. Es cuando venimos a disfrutar lo precioso de los dichos de nuestra boca a favor de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte por aquellas familias que están en problemas, aquellos padres que han entrado en problemas con sus hijos o sus hijos con sus padres, que tú traigas una genuina reconciliación. Aquellas mujeres que están en pleito con su esposo y aquellos que están al borde del divorcio. En el principio no fue así, dijo Jesús. El divorcio se estableció por la dureza de corazón, porque las mujeres o los hombres no quieren perdonar. Por eso la ley estableció el divorcio, pero en el principio no fue así. Varón y hembra los creó para ser una familia, ser bendecidos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, si hay personas que están al borde del divorcio,
Te pido, papito, que seas propicio en este momento. Si hay personas, Padre, que están emproblemadas, papito, por la razón que sea, te pido que seas propicio, papá. Si hay familias que están desintegradas a raíz, papito, que entraron en un ambiente donde pusieron la mirada en lo material y se descuidaron de sus hijos. Ten misericordia, papito, de aquellos que todavía tienen la oportunidad, que sus hijos están pequeños, que tengan un trabajo, papito, digno de que les alcance para el techo, para el abrigo, para la comida, papá. Y no para enriquecerse y después perder a su familia, porque eso es lamentable. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido que seas propicio. Si hay personas que necesitan, papito, sé propicio a su necesidad. La tierra está enlutada. La tierra, papito, está enlutada a través de tanto homicidio, tanta fornicación, tanto adulterio, tanta maldad. Está viniendo, papito, el tiempo donde el enemigo le está pagando mal al que bien le sirve. Así paga Satanás a los que le sirven bien, les paga mal, porque los destruye con el pecado. Pero hoy en esta hora, buen Dios, yo vengo a pedirte, papito, que seas propicio y traiga sanidad a la tierra en la vida del hombre. Que aquellas personas, papito, que anhelan convertirse en hombres espirituales, les des la oportunidad. Y les nacerá una pasión, papito, como la que me has dado a mí, de poder convertirme en un hombre de bendición. Tú sabes que ese es un anhelo profundo desde el día que entendí, papito, que los dichos de nuestra boca se hacen realidad. Aquellas palabras que yo hablaba a mis hijos, ahora yo las estoy viendo, papá, porque tú eres un Dios que bendices, aún sin tener mucho conocimiento de tu palabra. Yo hablaba palabras de vida para mis hijos. Aun cuando estaba, papito, en pecado, hablaba palabras de vida, porque había sido instruido a que eso era bueno, hablar bien de los hijos. Papito, ¿y qué de aquellos que ya tienen el conocimiento pleno y aún están sirviendo en la iglesia, mas sin embargo maltratan a sus hijos, los entretienen, papito, a sus hijos, no les dan el privilegio de que escuchen tu palabra y los entretienen en cosas que no edifican? Papito, en el nombre de Jesús yo vengo a declarar, papito, que esta palabra va a llevar fruto y mucho fruto para bendecir a las familias de la tierra. Oh, buen Dios, en esta hora yo te pido, papito, que bendigas a los oyentes de la radio, que ellos puedan atesorar, papito, los consejos que todos los mensajeros que tenemos el privilegio de anunciar por la radio, los programas, podamos, papito, ser de edificación para sus vidas a través del consejo que aquí damos. Padre, permita, Padre, que no se pierda esta palabra, sino que haga efecto en el corazón de aquellos que están viendo, aquellos que están escuchando y de aquellos que la van a escuchar. Papito, yo bendigo los niños de mi barrio. Papito, esos niños que se me salió esta mañana poner esa palabra, papito, que son los futuros misioneros. Yo sé que tú lo puedes hacer, papá, porque tú eres un Dios de promesa. Esos niños, papito, pueden ser los grandes maestros de mañana, maestros de tu palabra, maestros, papito, en cuanto a lo secular también, papá, en el nombre de Jesús. Papito, muchas gracias por este regalo que me das, de poder bendecir, papito, con palabras de fe. Yo sé, papito, que hay padres que están frustrados por alguna X razón, por errores que sus hijos están cometiendo, pero tú eres Dios de oportunidades, y así como tú nos perdonas a nosotros, así tenemos que perdonar a nuestros hijos cuando cometen errores, porque ellos en su tiempo van a aprender a tener una relación personal contigo. En esta hora, Padre, te pido que proveas, papito, la paz que anhelamos en nuestra tierra, papito, en nuestro país, Honduras. Hay mucha maldad, papito, porque hay falta de conocimiento, papito, de tu palabra. Y por eso hoy intercedo por las autoridades que están en eminencia, que en vez de que les critiquemos, papito, que doblemos rodillas y oremos, papito, por ellos, por su familia, porque ellos están en peligro de obtener la muerte, porque eso es lo que hace el enemigo, el hombre sin Dios. Lo que quiere es matar, destruir. En cambio, los que hemos conocido, papito, tu palabra y tenemos el conocimiento pleno de lo que tu palabra nos enseña, hacemos lo que un día yo pude hacer: bendecir a aquellos que me habían robado todo, aquellos que nos dejaron en la ruina, papito, y ahora puedo ver el fruto de eso que el enemigo hizo,
de sacarnos huyendo de donde teníamos, papito, nuestro terruño, donde teníamos nuestras cosas. Y a través de eso, papito, que se podía ver que era tan malo, tan cruel, que nos habían robado todo, dejando desnudo a mis hijos, a mi esposa, dejándonos en la crisis. Pero ahora yo puedo ver que todo eso, papito, a través de que yo estaba en tus promesas, eso se convirtió para bendición. Y yo sé que muchas de esas personas ahora ya se convirtieron a Cristo. De aquellos que participaron en el robo de mis cosas, ahora yo sé que te conocen, papito. Y qué precioso es saber que nunca pronuncié palabras de maldición para ellos, porque ya tenía el conocimiento de la verdad. Cuando no tenía el conocimiento de la verdad, podía haberlos maltratado, insultado, darles muerte a través de los dichos de mi boca. Pero como ya tenía el conocimiento, no los maldije tanto al nivel que hoy me estuviera lamentando si lo hubiese hecho. Papito, ¿cómo no puedo, papá, llegar a tu presencia de esta manera si te conozco como un Dios que obedeces, papito, las promesas que tú haces, las cumples, papá? Aún nuestros dichos tú los obedeces porque es promesa, papito, que cuando hablamos, papito, llegamos con un corazón limpio, con pureza de nuestras manos, limpia nuestras manos y pureza de nuestro corazón. Podemos llegar a tu presencia como estoy en esta hora, abogando por aquellos, intercediendo por aquellos que me están viendo, que de alguna manera necesitan la visitación de tu presencia en sus necesidades. Padre, yo te pido, papito, por favor, que proveas para aquellos hermanos allá en Texas y que les des la oportunidad, papito, de salir adelante en lo que han perdido, así como lo hiciste un día conmigo. Y muchas veces, papito, experimenté crisis difíciles, papá, cuando perdí mi casa, cuando era niño perdí mi padre, luego perdimos, papito, las cosas. Mas sin embargo, aquí estoy como un predicador, papito, con esa certeza que aquel que cree este mensaje va a ser bendecido y va a ser de los que se va a unir a ese ministerio de libertar a los que están cautivos de las artimañas del enemigo. Porque cuando llega la palabra, papito, nosotros, cuando conocemos la palabra nos hace verdaderamente libres. Y podemos ser personas de bendición. Papito, en el nombre de Jesús encomiendo esas familias de mi barrio. ¿Por qué? Porque esta mañana me pusiste esa palabra para bendecir a sus hijos. Que sean hombres de bendición, papá. Gracias por darme ese privilegio. Así como un día anhelé lo mejor de lo mejor para mis hijos. ¿Qué cosas todavía aún no las he visto? Pero así también anhelo para esos niños bendiciones, que se rompan las maldiciones, papito, que han tenido cautivo a sus descendientes. Y yo declaro, papá, que allí vas a establecer en ese lugar una iglesia poderosa, quizás no en número, papito, sino en gente que ame tu presencia, sino en gente, papito, que definida contigo. Y si tú la haces iglesia numerosa, que sea para honra y gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, cada lugar, papito, donde me ha llevado, yo he dejado palabra con poder del Espíritu Santo para combatir la pobreza, para combatir el pecado, para combatir la maldad. Y si aquellos hombres y mujeres que la están atesorando ya están viendo fruto de los dichos de mi boca, porque han venido de esta manera en tu presencia con lágrimas muchas veces, papá. Por eso en esta hora yo te pido, papá, que bendigas a cada persona que ha tenido el tiempo disponible para escuchar lo que he transmitido, porque yo sé que esto es una gran bendición, porque tú me diste especialmente este día para esto, para compartir esto, y será transmitido, papito, en diferentes medios, papá, sociales, en diferentes, papito, páginas se va a transmitir esto, en diferentes radios se va a transmitir esto, papá, en el nombre de Jesús. A donde llegue esto, papá, esta transmisión, yo sé que habrá personas que van a obtener ese regalo de entender, papito, que esto venía de ti, porque llegó esta palabra justo en la necesidad. Gracias, papito, a la expectativa de los testimonios para ofrendarte agradecimiento, papá. Yo voy a quedar para eso, a la expectativa de escuchar los testimonios, no para vanagloriarme, tú lo sabes que no.
Tú lo sabes que siempre que me testifican de la palabra que hemos dado, que ha dado efecto, no ha sido para vanagloriarnos, sino para entregarte, papito, ofrenda de acción de gracia por el favor que esas personas han recibido. Y tú sabes, papá, que lo digo de corazón frente a las cámaras, porque yo sé, papá, frente aquí a los micrófonos de la radio, frente, papito, a esta cámara que están transmitiendo esto en vivo. Lo estoy diciendo, papito, porque es real. Yo sé, papito, que un día vamos a dar cuenta de todo lo que hablamos, aún de lo que pensamos, papito. Por eso, en esta hora, con libertad lo hago, papá, de derramar mis lágrimas frente a esta cámara, porque sé que esto un día me va a dar cosecha de regocijo al ver el fruto de estas palabras. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.